Todo el mundo da por hecho que si tienes un contrato, pues tienes una red de seguridad, la seguridad social. Pero, a ver, ¿hasta qué punto es esa red infalible? Hoy vamos a ponerla a prueba. Vamos a lanzarle encima los peores escenarios. Una empresa que directamente se olvida de darte de alta. O otra que te da de alta pero luego no paga un duro. La pregunta es, ¿se rompe esa red? ¿Te quedas al descubierto? Pues la respuesta corta, y es un alivio, es que no. La red está diseñada para aguantar. Y el mecanismo que lo consigue es el concepto clave de hoy, la responsabilidad empresarial. La filosofía del sistema es muy clara. El error, la negligencia o la mala fe de una empresa no pueden dejar en la estacada a quien trabaja. Lo que ocurre es que se activa un resorte, por así decirlo, y la responsabilidad del pago se traslada, del sistema público al patrimonio de la empresa. O sea que el sistema se gira y le pasa la factura al que ha incumplido. Me gusta esa lógica. Vale, pues vamos a abrir ese melón. Nos vamos a centrar en los dos casos que son el pan de cada día y los más complejos. Primero, la falta total de alta, el cao técnico, y luego el impago de cuotas, que es donde empieza el trabajo de detective. Y para remotar veremos otros incumplimientos que son menos frecuentes pero que tocan directamente la seguridad de la gente. Empecemos por el caso más bestia, el incumplimiento absoluto. Una empresa te contrata, trabajas, pero para la seguridad social eres como un fantasma. No existes. ¿Qué pasa si tienes un accidente el primer día? Aquí el sistema no se anda con chiquitas. La regla es tajante. Responsabilidad total y directa de la empresa. Si esa ausencia de alta impide que accedas a una prestación, la empresa es responsable del 100%. No hay grises, ni proporcionalidad, ni se mira si fue un despiste. No, es un todo o nada. El sistema dice, tú has creado un agujero negro de desprotección, tú lo rellenas. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la vida real tiene unos matices, bueno, tremendos. Imagina, una persona empieza a trabajar un lunes. Ese mismo lunes, por la mañana, antes de que a los de recursos humanos les dé tiempo a encender el ordenador y tramitar el alta, tiene un accidente grave. Técnicamente, en el momento del golpe, no estaba dada de alta. ¿Quién paga esa fiesta? La paga íntegramente la empresa. Y es un caso de manual, de libro. El alta en la seguridad social no tiene efectos retroactivos para cubrir un siniestro que ha ocurrido antes. El momento clave, lo que los juristas llaman el hecho causante, es el accidente. Y si en ese preciso instante no hay alta efectiva, la protección del sistema no se ha activado. Ese limbo lo tiene que cubrir el empresario con su patrimonio. Es una lógica aplastante, casi de acero. Pero, ¿hay alguna vía de escape para la empresa? ¿Alguna situación en la que, a pesar del lío, pueda librarse de una responsabilidad tan enorme? Sí, hay un par de salvavidas, pero hay que haber sido previsor. El primero es si la empresa, aunque sea fuera de plazo, presenta la solicitud de alta antes de que ocurra el accidente. Imagina que lo presenta a las 9 de la mañana y el accidente es a las 11. Ah, vale. Aunque el alta sea tardía, ya estaba en camino y cubriría al trabajador. El segundo salvavidas es si la empresa, sin haber tramitado el alta aún, ingresa las cuotas de ese trabajador en el plazo que toca. Ese pago se considera una señal tan potente que el sistema puede hacer que el alta se considere hecha desde la fecha de ese ingreso. ¿Entendido? O sea que la idea clave aquí es que esa responsabilidad total cubre como una especie de ventana de riesgo. El tiempo que pasa desde que la empresa debía haberte dado de alta hasta que finalmente lo hace. Si el accidente ocurre ahí, paga la empresa. Un mensaje clarísimo para no dormirse en los laureles con el papeleo. Vale, el caso de la falta de alta es como la pena máxima, un todo o nada. Pero me imagino que lo más común, y donde la cosa se embarra de verdad, es cuando el papeleo inicial está hecho, la persona figura en el sistema, pero el dinero no llega. Las cuotas. Ahí la cosa se complica, ¿verdad? Muchísimo. Aquí es donde entramos en un terreno fascinante, porque la ley en un principio era muy dura, pero los tribunales han ido introduciendo matices. Han aprendido a distinguir. Ya no todo impago de cuotas significa automáticamente que la empresa paga todo. Para entenderlo, hay que separar. Hay que diferenciar dos situaciones. Si la prestación que se reclama necesita un tiempo mínimo cotizado, lo que se llama carencia, o si no lo necesita. O sea, que el sistema ha aprendido con el tiempo a no ser un martillo pilón. En vez de decir, no has pagado, pues pagas tú todo, ahora es más como un detective que pregunta, ¿fue un despiste o ibas de mala fe?
¿Este error realmente le ha arruinado la prestación al trabajador o es algo menor? Esa distinción es el meollo de la cuestión, ¿no? Exactamente, esa es la clave. Empecemos por las prestaciones que sí exigen esa carencia, como una pensión de jubilación, una incapacidad permanente por enfermedad común o el paro. Para todas ellas necesitas un historial de cotización. ¿Y cómo actúa ahí el detective del sistema? Pues aplicando dos principios. El primero es la proporcionalidad. La responsabilidad de la empresa solo aparece si el agujero que ha dejado sin cotizar es justo el que le falta al trabajador para llegar al mínimo. Tiene que ser la causa directa, vamos. Exacto, una relación causa-efecto. Y el segundo principio es la ponderación de la voluntad. Se analiza si la empresa actuó con dolo, con una negligencia muy grave o si fue un error puntual. Pongámoslo en un escenario real. Para jubilarse hacen falta 15 años cotizados. Tenemos a una trabajadora que lleva acumulados 14 años y 2 meses. Pero se da cuenta de que su última empresa no pagó sus cuotas durante los últimos 10 meses. Caso clarísimo de responsabilidad empresarial. Esos 10 meses que la empresa no ha pagado son, precisamente, la pieza que falta para completar el puzzle de los 15 años. El incumplimiento es decisivo. Por tanto, el sistema dirá: empresa, este problema lo has creado tú, así que te haces cargo. Ahora el caso contrario. Misma trabajadora, necesita 15 años, tiene cotizados 14 años y 1 mes. Y la empresa ha dejado de cotizar solo 10 días. Ahí no habría responsabilidad. Aunque la empresa ha incumplido su obligación, esa falta es irrelevante para el resultado final. Sumando esos 10 días, la trabajadora seguiría a casi 1 año de poder jubilarse. El incumplimiento no ha sido la causa del daño. Claro. Así que no se le puede pasar la factura a la empresa por toda la pensión. Un momento. Volvamos al primer caso, donde la empresa sí es responsable por esos 10 meses. Significa que tiene que pagarle la jubilación entera a esa trabajadora para el resto de su vida. Me parece una pasada. El perjuicio es total, pero el castigo parece desproporcionado. Es una reacción lógica, pensar en un castigo total, pero el sistema lo ve de otra manera. Busca justicia, no venganza. No le hace pagar la pensión completa. Lo que hace es moderar la responsabilidad. Dice: el perjuicio que has causado es de 10 meses. Por tanto, tu responsabilidad económica debe ser proporcional a esos 10 meses. Se calcula el coste que suponen esos meses dentro del total de la pensión y eso es lo que la empresa tiene que capitalizar y pagar. Ah, vale. Protege al trabajador sin aniquilar a la empresa por un error, aunque sea grave. Vale, me queda claro el mundo de las prestaciones con carencia. Pero, ¿y las que no la necesitan? El ejemplo típico es un accidente de trabajo. Con estar de alta un solo día ya estás cubierto. Si la empresa no paga las cuotas, ¿qué pasa ahí? Aquí el enfoque del detective cambia por completo. Como no hay un requisito de tiempo que incumplir, el análisis se centra puramente en la intensidad y la intención del impago. Los jueces distinguen entre dos tipos de descubiertos, que es como se llama a los periodos sin cotizar. Por un lado, están los descubiertos ocasionales o esporádicos. ¿Pero qué es ocasional? 8 meses sin cotizar es muchísimo tiempo. Para un trabajador eso es un agujero enorme en su historial. Me cuesta creer que el sistema lo considere un simple despiste. ¿No es eso ser demasiado permisivo? Tienes razón, 8 meses suena a mucho, pero los tribunales han puesto el listón ahí, más o menos. Consideran que retrasos de 6 u 8 meses o impagos justificados porque la empresa está en una situación económica muy mala y demostrable, por ejemplo, en concurso de acreedores, normalmente no generan responsabilidad. Se entiende que no hay una voluntad de defraudar, sino una dificultad para pagar. Entiendo. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara son los descubiertos, que revelan una voluntad clara de incumplir. Aquí hablamos de impagos muy largos y sistemáticos, de 22 meses, de 2 años, situaciones que demuestran que la empresa ha roto por completo con su obligación de cotizar. En esos casos, la responsabilidad es total. Claro, ese es un ejemplo brutal. Es la diferencia entre olvidarte de pagar el alquiler un mes porque has estado de viaje y firmar un contrato y no pagar ni un solo mes. El primero es un despiste. El segundo es un simpa en toda regla. Y el sistema sabe distinguirlo. Has dado en el clavo. De hecho, hay un caso que lo ilustra a la perfección. Un impago de 7 meses. A primera vista podría parecer corto, ocasional. Pero si resulta que la relación laboral duró exactamente esos mismos 7 meses, la cosa cambia. ¡Ostras! Significa que la empresa no cotizó nunca. No fue un retraso, fue un incumplimiento total y deliberado de principio a fin.
Y ahí la responsabilidad es plena. Lo importante no es solo cuánto tiempo se ha dejado de pagar, sino cuánto representa ese tiempo sobre el total de la relación laboral. ¡Ostras, qué bueno! Ahí te das cuenta de que los jueces no miran solo el calendario, sino la intención. No es lo mismo un «se me ha pasado» que un «no pienso pagar nunca». Es casi psicología empresarial aplicada a la ley. Pero, ¿qué pasa si el problema no es que no paguen, sino que pagan de menos? La famosa infracotización. Correcto. Y aquí también hay que hilar fino. El caso más típico es cotizar por una base inferior al salario real. Aquí la norma es clara. La empresa es responsable de la diferencia. Se presume que es una conducta culpable, un fraude para ahorrar costes, y por tanto no hay moderación que valga. Pensemos en alguien, llamémosle Carlos. Un tipo que se deja la piel, cobra 2.000 euros al mes, pero en su nómina oficial y para la seguridad social, su empresa dice que cobra 1.200. Carlos se fía. Años después, tiene un accidente, no puede trabajar y se lleva el susto de su vida. La pensión que le queda es ridícula. Exactamente. Ahí es cuando descubre el engaño. El sistema le pagará la prestación que le corresponde según lo cotizado, que con una base de 1.200 euros serían unos 840 euros al mes, pero por su salario real de 2.000 le tocarían 1.400. ¡Madre mía! ¿Qué pasa con esa diferencia de 560 euros cada mes? Ahí el sistema se gira, mira a la empresa y le dice, esto es tuyo, págaselo, mes a mes, mientras dure la prestación. Y da igual si el engaño duró 1 año o 10, la responsabilidad es por toda la diferencia. Es demoledor. ¿Y hay otro tipo de infracotización? Sí, uno más técnico. Ocurre cuando la empresa aplica un tipo de cotización por accidentes de trabajo más bajo del que le corresponde. La responsabilidad también es proporcional a la diferencia, pero aquí los tribunales son más exigentes para condenar a la empresa. Piden que se demuestre que hubo falseamiento u ocultación deliberados. Una intención clara de engañar. Eso es. Hemos hablado de los errores, por así decirlo, de oficina, el no dar de alta, el no pagar, pero hay incumplimientos que van un paso más allá, que tocan directamente la seguridad. ¿Qué pasa cuando una empresa ignora una orden de parar una obra peligrosa, por ejemplo? Esos son los casos más graves. Si la inspección de trabajo ordena parar una actividad por un riesgo grave e inminente y la empresa desobedece, cualquier accidente que ocurra después se considera a todos los efectos como si la persona no estuviera asegurada. La empresa paga absolutamente todo. Es la sanción máxima por una negligencia que pone vidas en peligro. Y en esa misma línea de prevención está el tema de los reconocimientos médicos. Si hay riesgo de desarrollar una enfermedad profesional, la empresa está obligada por ley a hacer reconocimientos médicos, previos y periódicos. Si se salta esa obligación y un trabajador desarrolla esa enfermedad, la empresa se convierte en responsable directa de pagar todas las prestaciones que se generen. Es una forma de decir, si no vigilas la salud de tu gente como debes, asumes todas las consecuencias. Y para cerrar este capítulo, nos quedan los casos de contratación ilegal. Efectivamente, si se contrata a un menor por debajo de la edad legal y sufre un accidente, por supuesto que tiene derecho a todas las prestaciones. Pero quien las paga es el empresario. Sería el colmo que el sistema público tuviera que asumir el coste de proteger a alguien de una situación ilegal. Y algo parecido pasa con los trabajadores extranjeros en situación irregular. Tienen derecho a prestaciones si sufren un accidente laboral, pagadas por la empresa, pero no a otras como el desempleo, que exigen una situación legal. Vale, el mapa está claro. En un montón de situaciones, la empresa acaba pagando. Pero seamos prácticos. Todo esto de determinar la responsabilidad puede llevar meses o años en un juzgado. Mientras tanto, ¿qué pasa con la persona afectada? ¿Se queda en casa esperando sin cobrar un euro? Prestaciones. Significa que la Seguridad Social o la Mutua adelantan el pago de la prestación al trabajador para que no se quede tirado. Y una vez han pagado, se ponen, por así decirlo, en los zapatos del trabajador para ir a cobrarle la deuda a la empresa. Es un yo te protejo ahora y ya me encargaré yo luego de ajustar cuentas. Un mecanismo de anticipo para garantizar la protección inmediata. Pero ese adelanto tendrá un límite, me imagino. Correcto. El sistema adelanta el dinero, pero con un tope, para protegerse. Ese límite se calcula usando una referencia llamada IPREM, que para entendernos es el termómetro oficial que usa el Estado para medir la renta. El anticipo no puede superar 2,5 veces ese indicador. Y cuando se le reclama la deuda a la empresa, no solo se le pide el dinero, sino también intereses y otros conceptos. Bien, creo que el mapa ya está completo. La responsabilidad empresarial es, sin duda, el pilar que sostiene la protección de quien trabaja cuando las cosas se tuercen. La falta de alta es el botón rojo, responsabilidad total.
La falta de cotización, en cambio, es un mundo de grises, donde se mira la intención y el daño real. ¿Cuál dirías que es la gran conclusión de todo este viaje? La conclusión es que el sistema busca un equilibrio muy delicado pero muy inteligente. Por un lado, su objetivo número uno es que el trabajador nunca, bajo ningún concepto, quede desprotegido por un fallo ajeno. Pero por otro, intenta no ser una máquina de castigar desproporcionadamente a empresas por errores que pueden ser menores, involuntarios o fruto de una crisis. Es implacable con el fraude deliberado y la negligencia grave, pero es flexible y proporcional con los fallos de menor calibre. Hemos visto cómo el sistema repara el daño económico de un incumplimiento que en muchos casos es una falta administrativa. Pero esto nos deja una última pregunta en el aire para reflexionar. ¿Qué ocurre cuando el incumplimiento no es de papeleo, sino que afecta directamente a la salud y la seguridad de las personas? El sistema tiene una figura para eso, el recargo de prestaciones. Es un aumento de entre un 30 y un 50% de la pensión o la indemnización cuando el accidente se debe a que la empresa se saltó las medidas de seguridad. Y lo más potente es que ese extra lo paga el empresario de su bolsillo y no lo puede asegurar. Esto plantea una cuestión fascinante. ¿Dónde traza la ley la frontera entre el error burocrático y la negligencia que pone en riesgo la vida de la gente?